Bienvenidos a La Palabra en Punto. Mi nombre es Martín Hurtado y en esta ocasión quiero compartir contigo un tema que es muy cotidiano en las escuelas, desde incluso secundaria, preparatoria y con más razón en nivel licenciatura. Y bueno, en posgrado no se diga. Este tema es el ensayo. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son sus características? Porque no sé si te habrá tocado, ya sea a ti o a tu hijo o a tu hermano o alguien de tu familia, que muchas veces cuando vamos a hacer un ensayo, ya sea que lo hagamos nosotros o si eres docente, que pidamos un ensayo, les decimos a nuestros alumnos, bueno, el ensayo tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. El problema es, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? ¿Cómo se escriben? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es que el ensayo no es un término unívoco en el sentido de producción de texto. Es decir, tiene diferentes tipos o hay diferentes tipos de ensayo. El más básico, el que incluso yo te empecé a decir desde secundaria, pero incluso en primaria ya les piden a los niños en quinto, sexto grado de primaria que hagan un ensayo. Bueno, esos se llaman ensayos escolares. Estamos hablando de primaria, secundaria, prepa inclusive. Son ensayos escolares. Hay un ensayo que es un poco mayor, que tiene mayor, digamos, dificultad, que es el de la licenciatura. Y a eso les llamamos ensayos académicos. Fíjate, el académico tiene más dificultad, más rigor, ¿no? Más, digamos, exigencia que el ensayo escolar, que es para alumnos. En cambio, el otro, el académico, es para estudiantes. Ya en alguna ocasión te hablé de la diferencia entre alumno y estudiante. Bueno, pues hay un tercer ensayo más, que es el ensayo científico. ¿Qué es aquel ensayo que escriben los que ya tienen, sobre todo, doctorado, quienes ya tienen este título, digamos, este grado o este posgrado, pues se dedican a la investigación y entonces hacen ensayos científicos. Científicos ya sea en el área de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas u otras más. Yo en particular, por ejemplo, yo me dedico a hacer ensayos sobre todo en el área de las humanidades. Como investigador, mis ensayos son en humanidades y algunos en ciencias sociales. Bueno, hay un cuarto y último ensayo. Este ensayo se le llama ensayo literario. Aquí importa mucho lo que se dice, pero sobre todo también cómo se dice. Entonces tenemos que hay 4 tipos de ensayos. El ensayo escolar, el ensayo académico, el ensayo científico, estos que tienen que ver con la escuela, digamos, la formación, la universidad. Y por último tenemos el ensayo literario, que es más bien un ensayo, repito, que lo que importa mucho es no nada más qué se dice, sino cómo se dice en un sentido estético. Bueno, ahora bien, el ensayo, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues como su nombre lo dice, es un ensayar. Surge en el siglo XVII con Michel de Montaigne, que es el primero que empieza a escribir ensayos, porque antiguamente lo que se escribían eran sumas, tratados, es decir, textos de eruditos que hablaban sobre un tema u otro. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, en la época de la escolástica, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues Michel de Montaigne dice, yo quiero hablar sobre tal tema, pero no soy un especialista. Como no soy un especialista, voy a ensayar, voy a hablar sobre este tema o sobre este otro. Y así nace el ensayo. Posteriormente, este va a ser parte de la formación de las personas que estudian, digamos, desde educación básica hasta educación superior. Ahora bien, una vez que tenemos claro, primero, cuándo surge y los tipos de ensayo que hay, vamos a ver sus partes. Si te has fijado, como te decía al inicio, empieza con la introducción, desarrollo posteriormente y concluye con la conclusión. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la introducción?
La introducción, la palabra me lo dice, nos lo está diciendo, introducto, introduce a través de un ducto. Un ducto es como un tubo, un camino que sigue para llegar a un lugar específico. En este caso, el punto central de lo que quieres tratar. Esa es la introducción. Ahora, ¿qué partes lleva una introducción? Es como cuando nos presentamos con alguna persona y queremos profundizar acerca de esta persona. Entonces, ¿qué decimos en esta introducción? Primero, bueno, el orden no importa, puede variar, pero tiene que llevar estas partes. ¿De qué estoy hablando? O sea, el qué. Dicho de otra manera, el tema. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué estoy hablando ahí en ese texto? Para que la gente sepa de manera precisa que estoy hablando de esto y no de otra cosa. Ahora, cuando digo que voy a hablar de tal tema, también digo desde dónde lo estoy observando. Voy a ponerte un ejemplo. Un tema puede ser visto desde el derecho, desde la medicina, desde la teología, desde la filosofía, desde la historia, desde dónde lo estoy viendo. O dos, si es desde la historia, ¿desde qué corriente historiográfica lo estoy viendo? Si es del derecho, ¿de qué parte del derecho lo estoy analizando? Es decir, precisar lo más que se pueda de qué estoy hablando. Una vez que decimos de qué hablamos, pasamos al por qué. Fíjate que todo el por qué no es otra cosa más que una justificación. Es decir, justificar por qué voy a hablar o por qué quiero hablar de ese tema. Ahí hay un problema. Cuando decimos por qué, desgraciadamente muchos ensayistas piensan que porque el tema es importante. Bien, ese podría ser, pero no es suficiente. Es por qué escogiste tú hablar de ese tema, por qué es importante para ti. Los temas pueden ser muy importantes o menos importantes. Esa no es la cuestión. La cuestión está en que tú puedes escoger un tema muy importante o un tema menos importante. Y sin embargo, tú lo has escogido. Entonces tendrás que decir por qué escogiste el tema, uno u otro. Ese se llama por qué, es decir, la justificación. Posteriormente viene el para qué. Fíjate, primero fue el por qué, ahora es el para qué. ¿Qué es el para qué? Bueno, el para qué es el propósito. ¿Por qué? Justificación. ¿Para qué? Es propósito. Entonces, cuando decimos propósito es ¿qué quieres lograr con ese escrito? ¿A dónde quieres llegar? Vamos a poner algún ejemplo. ¿Quieres aclarar dudas? ¿Quieres, por ejemplo, analizar un tema porque es muy importante, ver sus partes? ¿Quieres reflexionar sobre ello porque te parece necesario que se vea desde este otro punto de vista que ahora tú propones? ¿O bien quieres criticarlo? ¿Por qué? Porque te parece que no está siendo lo suficientemente adecuado, claro, concreto, preciso, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que buscas? Ese es el propósito, ¿no? Y para ello yo te invito a que te vayas a los tipos de pensamiento. ¿Quieres analizar, criticar, abducir, colegir, reflexionar, etcétera? Que eso también lo vimos, lo puedes buscar en otra de las emisiones aquí de la palabra en punto en RTQ. Bueno, pues entonces ese es el para qué. ¿Para qué escribo este tema? Llevamos tres partes en la introducción. Primero el de qué voy a hablar, luego el por qué voy a hablar y luego el para qué quiero escribir aquello. Viene una cuarta parte que es el cómo. Si te fijas, son las categorías básicas del pensamiento: qué, por qué, para qué y cómo. No tiene mayor dificultad. Y el cómo es cómo lo vas a desarrollar. Y entonces dices, ¿cómo? A partir de una pregunta, planteo lo que está sucediendo, etcétera. O también puedes decir, por ejemplo, he presentado una serie de datos que si los analizamos y vemos cómo se ha ido incrementando el problema X, del que estés hablando, Es decir, el cómo es, digamos, cómo estructuraste, cómo abordaste tu tema. Cómo abordaste tu tema. Hasta ahí sería
una presentación. Fíjate, y yo te hablé de introducción. Bueno, vamos a aclarar. Si tú en tu escrito pones al principio de qué vas a hablar, por qué vas a hablar, para qué y cómo, ahí terminas, no es introducción. Eso se llama presentación. Presentación. ¿Qué le falta para que sea introducción? Porque la presentación y la introducción son muy parecidos, de hecho tienen lo mismo, pero la introducción tiene algo más. ¿Qué más tiene la introducción? Bueno, la introducción tiene la estructura del texto. Entonces ahí tienes que decir no el cómo lo abordas, sino cómo está estructurado tu ensayo. Y entonces dices, por ejemplo, mi ensayo está dividido en 4 apartados. En el primero hablo sobre los orígenes del tema que voy a tratar. Por decir un ejemplo, pueden ser los orígenes u otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? También podrías decir, en el primer apartado planteo el problema. O decir, en el primer apartado expongo los antecedentes del problema. O en el primer apartado muestro lo que dicen algunos autores sobre el tema que nos ocupa. Tú puedes escoger lo que quieras, pero sí tienes que decir qué pones al principio. Y luego pasas, dices, posteriormente en el segundo apartado abordo y entonces dices qué vas a escribir ahí o de qué trata o qué tu ensayo, digamos, en esta segunda parte. Si te fijas, al poner esto tiene que tener relación con el primero. Ejemplo, si tú dijiste que en el primer apartado vas a hablar sobre los antecedentes, casi como por lógica, en el segundo apartado tendrás que hablar o bien de las consecuencias o bien de un panorama que tú observas a partir de esos antecedentes, cómo ha ido creciendo la situación o cómo se está presentando. Es decir, fíjate que del primer apartado al segundo apartado tiene que haber un hilo conductor. Tú no puedes pasar del primer apartado de hablar un tema, lo cortas, pum, fuera. Segundo apartado, hablas de otro tema, lo cortas, fuera. No, tiene que estar así, unido, tiene que estar engarzado. Bueno, pues lo mismo sucede con un tercer apartado y un cuarto apartado. ¿Cuántos apartados tendrá que tener? Los que tú consideres. Puede ser 2, o 3, o 4, o 5. Depende de los que tú necesites para exponer tu tema. Y al final cierras esta introducción diciendo que vas a concluir o que concluyes tu ensayo con las conclusiones, o con reflexiones finales, o con alguna conclusión en particular. Depende de lo que tú hayas tratado. Todo esto se llama introducción. Entonces fíjate que son 5 partes, independientemente de que puedas poner más, pero básicamente tienes que decir de qué hablas, por qué hablas de ello, para qué hablas, cómo lo vas a abordar, digamos, digamos toda esta exposición de tus ideas. Y por último, hasta ahí sería presentación, y por último le añades esto que se llama estructura del texto. Cuando lleva la estructura estamos hablando de una introducción. Ahora, a partir de ahí, vámonos al desarrollo. Fíjate que el problema del desarrollo pareciera que es otra cosa. Híjole, ¿y ahora qué hago en el desarrollo? Pero es bien sencillo, porque ya lo dijiste en tu introducción. ¿Qué dijiste en la introducción? Cuando hablaste de las partes, la quinta parte, hablaste de la estructura del texto. Entonces, por lógica, ahora en el desarrollo, tú vas a poner esas partes y vas a trabajarlas. Vas a escribir sobre ello, pero ya las tienes, porque tú ya las enunciaste previamente en la introducción, ¿no? Ahora bien, ¿cómo empezar el desarrollo? ¿Cómo podríamos empezar? Te voy a sugerir algunas formas en las que tú puedes empezar. Puede ser, por ejemplo, con una pregunta. Formula una pregunta. ¿Por qué pasa esto y lo otro y aquello? Vamos a pensar en el caso de la lectura, por ejemplo, ¿no? Que se dice, muchas veces se dice que en México somos, digamos, un país de pocos lectores.
Cuando investigadores como Juan Domingo Argüelles en la UNAM ha demostrado que no, que en realidad leemos mucho. Lo que pasa es que leemos, pues, como dirían algunos, cuentitos de las revistas de estas que ponen en los puestos de periódicos o ese tipo de cosas. No leemos libros, no leemos cosas que nos nutran más intelectualmente, pero de que leemos, leemos. Bueno, entonces imagínate que estamos hablando de ese tema. Entonces podrías empezar tu intro, tu desarrollo con una pregunta como: ¿por qué si en México se lee mucho, ¿no?, el tiraje de los libros es tan pequeño? Piensa que una revista de estas que venden en los puestos de periódicos, sensacionales de no sé qué, etcétera, para no decir ningún nombre en particular, tienen tirajes de 100,000, 150,000 y se venden cada semana, cada 14 días, cada 15 días. 100,000, 150,000. Cuando un libro el tiraje es de 1,000, 2,000, mucho 3,000, y ya cuando tienen mucha presencia, pues ya son tirajes muy grandes, pero realmente son tirajes cortos. O sea, se publican, digamos, 1,000, 2,000, 3,000 ejemplares. Entonces, una pregunta sería: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Ahora, fíjate si esto mismo lo convertimos, pero en vez de pregunta, en una afirmación. Y así inicias y dices, por ejemplo, en México, ¿no?, la edición de libros ronda alrededor de 2,000 ejemplares, cuando las revistas tienen un tiraje de 100,000, 150,000. Punto y seguido. Al respecto, cabría preguntarse ¿por qué? ¿Qué está pasando en México? Y fíjate, empezaste en el primer caso con una pregunta, ahora empiezas con una afirmación y de ahí puedes formular una pregunta. ¿De qué otra manera podemos empezar el desarrollo? Pues comparando. ¿Cómo sería comparando? Decir, por ejemplo, ¿cuánto se lee en tal estado de la República, en otro, etcétera? O ¿cuánto se lee en un país con respecto de otro? Y así sucesivamente. O ¿cuánto se leía en México hace 10 años con respecto a hace 5 y en la actualidad? Estos datos los puedes encontrar, por ejemplo, algunos en internet, cuando son de carácter internacional, y los que son de carácter nacional, por ejemplo, en el INEGI, ¿no? Bueno, ese sería a partir de mostrar, digamos, comparaciones, ¿no? Ese mismo nos puede servir para aportar datos. Imagínate que empiezas tu desarrollo dando datos y diciendo, bueno, en tal escuela, pum, pum, o en tal lugar, etcétera, y tú das datos, ¿no? ¿Cuánto se lee? ¿Qué tipo de lectura, de textos o de libros son los que se leen más? No lo sé. Datos, digamos. Otro puede ser empezando con los antecedentes. Y empezarías diciendo, bueno, hace 10 años en México pasaba esto. O hace 5 años en México, etcétera. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos empezar el desarrollo de un ensayo? No hay una sola forma. Por medio de una pregunta, de una afirmación, de una comparación, dando antecedentes, datos, estadísticas, etcétera. Para ello te invito a que revises en tu casa, toma unos 5, 8 libros y abre todos y ve la introducción. Y fíjate cómo empieza cada autor. Y cada autor lo hace de una manera diferente. Sin embargo, fíjate que lo que quiero llamar tu atención es qué hace, qué dice. Y te vas a dar cuenta que no hay un cartabón, o sea, una estructura igual todos, ¿no? Bueno, por último tenemos la conclusión. La conclusión es repetir lo que ya dijiste, ni en la introducción ni en el desarrollo. En la conclusión, ¿qué pondrías? Bueno, en la conclusión lo que dirías es, ¿tú qué opinas? Primero dirías, bueno, de esto que acabo de presentar se puede colegir a partir de estas evidencias esto y lo otro y aquello, porque las conclusiones no son datos, sino es la reflexión a la que tú llegas, tú que concluyes, porque recuerda que es un ensayo. Tú no vas a decir lo que ya está pasando, porque hay que ensayas. El ensayo está al final de cuentas en la conclusión, y en la conclusión lo que decimos es,
precisamente lo que pues, cada uno va pensando, lo que cada uno va, digamos, construyendo a partir de todo lo que se fue diciendo. Si en la conclusión, por ejemplo, dijeras, bueno, y entonces hay tanto por ciento de esto que no se lee, tanto por ciento de los que sí leen, tanto por ciento, o tantos libros son los que se leen más. Muy bien, pero esos son resultados. Fíjate la diferencia. Son resultados, no conclusión. La conclusión es la reflexión que se hace de esos resultados. Y eso es bien importante porque vivimos en una cultura escrita. Nosotros, en nuestro país, igual que en otros países del mundo occidental, vivimos a través de estar, digamos, relacionándonos con la lectura y con la escritura. Y es muy penoso que muchas veces sale uno de la educación básica, llega uno a la educación superior y no sabe hacer un ensayo. Es triste pedirles a nuestros estudiantes, por ejemplo, que escriban un texto de 20, 30 cuartillas y se les viene el mundo encima. ¿Por qué no pueden escribir un texto tan digo, se les hace mucho, pero si tú lo analizas no es tanto. Si tú estructuras primero qué es lo que vas a decir, llevas un orden y ya nada más lo vas desarrollando, Bueno, también hay que ir poniendo, conjugando, pues algo que se llaman autores. En un siguiente episodio de esta palabra en punto, te voy a hablar de esta segunda parte del ensayo, que sería citar autores, algo que ponemos a pie de página, que se llama aparato crítico. La gente le dice notas a pie de página. Hablaremos de ese tema y hablaremos también qué tan correcto es decir que los ensayos se escriben en tercera persona. Porque no sé si te habrás dado cuenta que muchas personas sostienen que los ensayos se deben escribir en tercera persona. Bueno, pues de estos temas, para continuar con el tema del ensayo, te platicaré en una siguiente edición de La Palabra en Punto. Por el momento me interesa que te quede claro que el ensayo tiene básicamente introducción, desarrollo y conclusión, que en qué consiste cada una de estas partes y sobre todo, ¿cómo abordarlo? Termino diciéndote que es muy penoso que muchas veces uno como docente, por ejemplo, de nivel superior, le pide a sus estudiantes que escriban un ensayo cuando uno mismo no ha escrito ensayos. Moralmente, digamos, no es aceptable, porque, o dicho, profesionalmente no es moral que una persona le pida a otro que escriba un ensayo cuando este que está pidiendo no lo ha hecho, ¿no? Y muchas veces es precisamente porque decimos, bueno, introducción, desarrollo y conclusión, pero a la hora de escribirlo ya no podemos. Espero que esto te haya servido para que posteriormente tú te animes a escribir un ensayo y en una segunda edición, como te digo, continuaremos hablando de este tema para que sea pues un poco más claro y te sea sobre todo de mayor utilidad. No me queda más que agradecer tu atención y invitarte para que nos acompañes en la siguiente edición de La Palabra en Punto aquí en RTQ y que si es de tu interés, pues visites también mi canal Martín Hurtado en YouTube. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente edición en La Palabra en Punto.